estamos en comunicación telefónica con Guillermo Moreno. Él fue el secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hoy, con el dato de inflación para el año 2018, el más alto en los últimos 27 años, queríamos contar con una lectura, bueno, una lectura de alguien que se puede decir muchas cosas, pero que sabe de esto, sabe. ¿Cómo le va, Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. Luciana Iglesias, Gustavo Sosa. Fui también secretario de Comercio de Kirchner, ¿no? Muchos años. Fui el secretario de Comercio que más duró en el cargo en la historia argentina. Mirá lo que te digo. Mirá qué viejo que soy. Impresionante. Guillermo, en diciembre del 2017, este gobierno había estimado la inflación en un 10% y después la corrigió en un 15%. Hoy se conoció que es el 47,6%. ¿Le pifiaron por un poco mucho? Mira, en realidad no dijeron 10, dijeron 10 más menos 2. Sí, bueno, el más menos 2 también, es verdad. Si vos tomás el 8, o sea, la banda inferior, sí, ahí tenés el error que cometió. Después hicieron el 28 de diciembre una conferencia de prensa donde la subieron al 15 como pronóstico de inflación y bueno, y ahora terminamos como terminamos. Mira, este es el desenlace de las inconsistencias macroeconómicas de un gobierno que ha generado los desequilibrios que colapsaron en términos fiscales el gobierno del doctor Alfonsín y los desequilibrios macroeconómicos que colapsaron el gobierno de la Rúa, los dos últimos gobiernos radicales. Así que imagínate que son tan bestias que en el mismo tiempo y lugar generaron las condiciones del 89 y del 2001. Así que imagínate cómo termina esto, ¿no? ¿Cómo termina esto, Guillermo? Mira, yo deseo que esto termine de manera incruenta, por eso le estoy pidiendo a los radicales que se vayan de la Alianza Cambiemos, de tal manera que le quiten soporte de territorialidad a la Alianza Gobernante y que las mayorías y minorías en el Congreso elijan un gobierno de transición. Antes de que sea tarde, dentro de la ley, el orden y la Constitución, antes de que sea tarde, demos vuelta a la página. Porque la realidad es que no hay ningún economista profesional que te pueda decir que esto tiene salida. No hay ninguno. Hoy salió una nota que leí, no lo conozco al colega en ámbito financiero, que, bueno, lo que yo te estoy diciendo ahora es como un juego de niños. Entonces, cuando vos hablás con los que dominan la disciplina, te dicen, mira, esto no tiene ninguna solución, porque ya han generado los desequilibrios macroeconómicos que no se ordenan. No los puede ordenar este gobierno. ¿Y por qué te digo cuanto antes? Antes de que se terminen patinando la plata del Fondo Monetario, que es la última plata que te va a mandar el mundo por los próximos 5 años. Entonces es una estupidez lo que estamos haciendo. Mire, si vos vas derecho al iceberg y sabés que vas derecho al iceberg, hay que torcer el rumbo. Bueno, la manera de dar vuelta a esto es cambiando el ciclo. Bueno, listo. La Constitución lo permite, la Constitución lo permite. Lo que hay que terminar de objetivarlo, bueno, esto es lo que te digo. ¿Y cuáles son las medidas económicas concretas por las que se puede revertir o se puede dar vuelta el ciclo? Bueno, no hay ninguna duda, con otro gobierno tenés otro modelo, tenés que generar las bases de sustentación del nuevo modelo de desarrollo. Lo primero que tenés que hacer es volver a poner el precio de la comida, de los alimentos esenciales, en una relación justa y razonable con los ingresos populares. ¿Qué son los ingresos populares? Los ingresos que tienen los trabajadores por sueldos y salarios, los ingresos de los jubilados y los ingresos de los pensionados. Entonces vos tenés que volver a una relación normal, lógica, razonable entre el precio de los alimentos y los ingresos, de tal manera que te sobre, después que compras la comida, algo de plata del bolsillo. ¿Está bien? Con eso obviamente se generan algunas resistencias que tenés que doblegar. Eso por el lado de la demanda. ¿Cómo resolvés el tema de la oferta? Primero, administrando el mercado para las empresas domésticas, como lo supimos hacer. Las empresas argentinas tienen que saber que el mercado argentino es para ellas, no para las empresas chinas. Que el mercado chino sea para las empresas chinas. ¿Está bien? Que el mercado chino sea para las empresas chinas y el mercado argentino para las empresas argentinas. Nosotros decíamos primero la Argentina, primero los trabajadores argentinos, primero las empresas argentinas, antes que Trump. Mucho antes que Trump, te diría 5 años antes que él.
porque empezamos con esto en el 2012. Ahora bien, ¿cómo hacer para que las empresas vuelvan a ser rentables? Bueno, tenés que desdolarizar la tarifa. Vos no puede haber empresas argentinas que paguen las tarifas dolarizadas, porque entonces no pueden tener rentabilidad sobre sus empresas, sobre los productos que comercializan. Entonces, por un lado, generar demanda. Por el otro lado, aumentar la rentabilidad empresarial desdolarizando las tarifas. Claro que ahí también tenés resistencia. Bueno, la tenés que doblegar. Para eso está la política. Y preservarse el mercado para nuestras empresas, que significa también nuestros trabajadores. Y ahí cambias el clima. En 15 días estás cambiando el clima. Por más que hoy esté lloviendo torrencialmente, si yo te digo, mira, dentro de 2 horas bueno, es otro ánimo que si yo te digo a vos, ahora llueve torrencialmente y no para por una semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, entonces ahora lo puede hacer esta bestia, no lo puede hacer. Es un gobierno de ignorantes y de vagos. No solo no saben, sino que no trabajan. Bueno, hay que dar vuelta a la página. Cuanto antes, porque si no va a pasar lo que pasó este año, que te terminaste patinando la plata del Fondo Monetario. Y está claro que el mundo no te manda más plata. ¿Está bien? Y entonces es una estupidez insistir en un esquema fallido que si sigue perdurando, a fin de año lo único que estamos haciendo es viendo cuántas miles de empresas menos tenemos y cuántos millones de desocupados más tenemos. Entonces es una estupidez. Hay que dar vuelta a esto cuanto antes, dentro de la ley, el orden y la institucionalidad. Moreno, durante tu gestión y también después, fuiste muy criticado y acusado de manipular el índice de precios al consumidor, lo que se conoce generalmente como inflación. Bueno, hoy tenemos el 47,6%, la más alta en 27 años, y te quería preguntar por las causas de estos fenómenos. En ese momento se decía que respondía a una emisión descontrolada del gobierno nacional que estaba financiando una fiesta. Hoy por hoy estamos con emisión cero, y pedirte una lectura sobre esto, ¿no? Sobre qué pasaba en ese entonces y qué pasa ahora con una inflación de costos. Mira, ellos nos acusan a nosotros de que dejamos el país con 25% de inflación, más o menos, entre 20 y 25. Que era la inflación que ellos tenían el año pasado, un poco más, un poco menos. Ahora resulta que el año pasado aumentaron los alimentos, pero también aumentaron las tarifas. Ahora también nos acusan en nuestro gobierno que las tarifas estaban congeladas. Y si fundamentalmente la inflación la explicaba, lo que gastás en alimentos y lo que gastás en tarifas, y ellos nos acusan de que los alimentos explicaban la inflación, porque no lo explican la tarifa, porque estaban congeladas, cosa que también nos acusan. ¿Por qué duplicaron el precio de la comida a los 15 días de haber llegado? Si había tanta inflación, como ellos dicen, y lo que lo explicaba era la comida, ¿por qué duplicaron el precio? Es muy fácil esto, es como, tenía que pasar el tiempo, y el tiempo todo lo explica. Lo mismo que estos chicos de la Universidad Católica Argentina, ese instituto de investigaciones que tiene, que no saben nada, y que decían que dejamos 30% de pobre, igual que algunos de los nuestros, algunos rubiecitos nuestros que también decían que dejamos 30% de pobre. Si dejamos 30% de pobre, ¿cómo ahora hay 32, 33? Bueno, es ridículo. Sí. Lo que pasa es que no lo dejamos. Bueno, el tiempo te deja claro te deja claro todo. Verdad sobre mentira todo. La inflación era la que decíamos que había. Obviamente que con tarifas congeladas, no hay ninguna duda, y era una decisión política. Y sostengo que fue una correcta decisión política. Bien, bien. Y que obviamente la inflación le explicaba, entre otras cosas, el precio de los alimentos. Pues le explicaba el 10, el 11, el 12, el 9, lo que daba por año. Sí. No esto que ahora ellos están explicando, y te aumentaron las tarifas, te las multiplicaron por 10. Y los alimentos están incomparables. Bueno, ¿vos podés explicar cómo entonces ellos tenían 25, 27, 30% de inflación igual que nosotros antes de este mamarracho de este año? Bueno, porque lo que decían era una operación política, igual que la pobreza. Claro. La realidad es que pasaron los años y este debate está terminado. El INDEC ni mentía antes ni miente ahora. No miente ahora tampoco. Hay quienes dicen que Mauricio Macri se enoja a veces porque los empresarios aumentan en demasía los precios. Hay algunos rumores que dicen que extrañaría o que le gustaría tener en sus filas a un Guillermo Moreno también
para que le explique a los empresarios que no tienen que aumentar tanto los precios. Para doblegar, como dice usted. Así es. No, bueno, eso no. Eso es un hecho sistémico, no es un hecho de una persona. Claro. Nosotros teníamos un modelo de desarrollo que, entre otros elementos, generaba una participación cada periodo mayor de los sectores populares. Por lo tanto, los salarios tienen que crecer por arriba de lo que aumentaban, entre otras cosas, los alimentos, y por lo tanto que esto reflejaba la inflación. Esto está muy claro. Y eso fue lo que pasó, por eso avanzaron los sectores populares en la distribución del ingreso, Sí, claro. en su participación. Bueno, y ahora la perdieron. Bueno, esto es obvio. Macri esto lo hizo a los 15 días de haber asumido. Cuando devaluó y sacó las retenciones, duplicó el precio de los alimentos. Devaluó un 60, sacó las retenciones, hace cualquier ejercicio aritmético y te da que los alimentos básicos se duplicaron su precio. Bueno, ahora a su vez me decían que los alimentos estaban carísimos y que por eso había una inflación del 25, porque no podían ser las tarifas, porque también me dicen que estaban congeladas. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos, si los alimentos estaban tan caros, ¿para qué lo aumentaron? Entonces duplicaron el precio. Bueno, todo fue una tontería. Tenían que pasar los años que pasaron para que quedara claro qué era lo que estaba aconteciendo. Bueno, ahora ya queda claro. Y también para los nuestros, que se llenaban la boca diciendo que habíamos dejado no sé cuántos pobres, ¿eh? ¿Está bien? Porque no solo lo dijeron ellos, algunos de los nuestros que querían congraciarse con ellos, algunos rubiecitos de José Lete, iban a la televisión a decir sí, que en realidad habíamos dejado no sé cuántos pobres y qué sé yo. Ahora le voy a preguntar por eso, Moreno, pero antes... Y vos imaginate que si Cristina dejó 30% de pobres, es un idiota. No, es un idiota, no lo está diciendo usted. Tiene que ir a Calafate y dedicarse a tejer. ¿Está bien? Moreno... Y si dentro de todo la dirigente peronista que más votos tiene, no debe ser porque es un idiota, entonces no dejó 30% de pobre, porque si ella dejó 30% de pobre, yo estaría diciendo, mira, Cristina, andate y no vuelvas más, sos un desastre como presidente. Puedo tener otras críticas, pero la verdad que esa no. Moreno, una de las críticas por izquierda que más atosigó al kirchnerismo fue el grado de concentración y extranjerización de la economía, que no fue un proceso que no se llegó como a desandar o a desarmar. La pregunta es, a un gobierno nacional que está iniciando un rumbo o siendo contracíclico, o supongamos que un posible triunfo, ¿le conviene más tener unos actores económicos múltiples, escindidos, o interlocutar con uno solo y de gran peso? Mira, yo no sé qué es el gobierno kirchnerista. Yo participé de un gobierno peronista que comenzó con Rodríguez Sá. El ciclo peronista comienza con Rodríguez Sá y termina con Cristina. De hecho, el mismo ministro de Economía que tenía Duhalde lo tuvo Kirchner. ¿Está bien? Sí. Así que yo no sé a cuál te referís. Cuando hablas de gobierno kirchnerista, ¿a quién te referís? Sí, bueno, al periodo del gobierno nacional. El proceso ¿A de quién? sí, al gobierno nacional y popular de los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner. Eso se llama Bueno, no, yo lo llamo peronista. Eso. No, mira, para ir al fondo de la pregunta. No hay duda que en la Argentina hay algunos mercados que están altamente concentrados y no tenés alternativa. Por ejemplo, el del aluminio. Sí. ¿Cuántas fábricas de aluminio puede tener en la Argentina? ¿Cuántas fábricas de acero puede tener en la Argentina? Hay una sola y es una de las únicas multinacionales que tenemos. Una sola, multinacional o nacional, no importa, es una sola, no importa. El origen del capital, mira, un capitalista argentino puede en este momento estar vendiendo la empresa, supongamos Pagani. Dice, me cansé de fabricar, y en este momento, por instrumentos privados, lo vende en Luxemburgo, y bueno, ni te enterás ni tiene él la obligación de explicártelo. Claro. Es una tontería. Estos son los chicos que hablan y la verdad que no saben diferenciar un repito de una partida, que es uno de los problemas que tenemos. ¿Está bien? Entonces, hay sectores de la economía que los podés tener concentrados y hay sectores de la economía que el Estado puede mirarlo de reojo porque en realidad la competencia alcanza. Ahora, nosotros somos justicialistas, no somos anglófilos. No creemos que las sociedades que sobreviven son las más competitivas en términos individuales como los ingleses. Pensamos que son las más solidarias. Las categorías de análisis son distintas, no somos liberales. No sé qué me quieren decir con eso de la competencia. No sé qué me quieren decir. Porque me corren con izquierda y utilizan categorías anglófilas, son como los socialdemócratas. Genial. Me escriben de los movimientos nacionales y populares y viven en Londres. Pero eso es muy raro todo esto, muchachos. A ver, una pregunta. Al secretario de Comercio de este país, ¿no le conviene tener una techín? ¿Cuántas techín soporta este país para interlocutar, doblegar y ordenar?
Ese es el problema del secretario de Comercio. ¿Cuánto soporta el aparato productivo? Y una. Claro. Una. ¿Cuántas fábricas de aluminio puede tener? ¿Cuántas Arcor puede tener? Suponete que por estas cosas de la vida, como ese alimento, podés llegar a tener 2. Pero ¿cuántas vas a tener? Claro. Multinacionales como Arcor. Entonces, somos una economía, en términos internacionales, pequeña. Entonces, vos lo que tenés que garantizar es la felicidad de tu pueblo. Tender a la felicidad de tu pueblo con lo que tenés. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si no tenés montaña cerca, va a ser muy difícil que tus casas las puedas hacer con piedra. Las vas a tener que hacer con ladrillo. ¿Está bien? Bueno, vos te vas adecuando a lo que tenés. A menos que quieras renunciar a tener aluminio. Porque no tenés bauxita, tenés que importar la bauxita o la alúmina. Claro. ¿Está bien? Que es la teoría. Bueno, todo eso la Argentina ya lo resolvió. Tiene una fábrica de aluminio y tiene fábrica de acero. Bueno, eso es lo que tenía que preservar. El problema es que este gobierno oligarca le hace perder plata a las dos, no solo a las pequeñas y medianas empresas, también a las grandes empresas, porque es un gobierno de mí para mí. Es un gobierno formado por la sociedad rural argentina, la de Florida y la base, y ahí ya tenés con quién vas a confrontar. ¿Está bien? Y si querés tener energía desdolarizada, y vos sabés que vas a confrontar con los petroleros, esos son los conflictos que tenés que asumir y ganarlos. ¿Con quién? Con la organización popular, con clara política, con ideología, entendiendo clara, todo eso ¿quién te lo da? Y el peronismo. El peronismo, esto es lo que tenés que hacer, no hay alternativa. Por eso el ordenador lógico de todo esto es el peronismo. ¿Cómo estás viendo, Guillermo? Y los demás son invitados que muy bien los recibimos, pero son invitados. Resulta que los invitados te quieren explicar en tu casa cómo hay que hacer las cosas. ¿Cómo estás viendo, Guillermo, ese proceso de unidad del peronismo de cara a las elecciones? ¿Y dónde te imaginás el 10 de diciembre del 2019? Mira, estoy muy contento con lo que pasó y muy optimista con lo que pasó en San Juan. Claro. Donde empieza a hablar de un recambio generacional, donde, por ejemplo, Cristina saca un comunicado diciendo primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, los nombres, o como fuere. Bueno, me parece que ese es el modelo que tenemos que adoptar, que es el que venimos predicando desde hace mucho tiempo. Si hubiésemos adoptado ese modelo en las elecciones de la provincia del 2017, hubiésemos ganado. Claro, claro. Bueno, pero perdimos, fuimos divididos en 3 listas. Bueno, una estupidez. ¿Te lo imaginas Ahora, adentro? siempre la unidad es la responsabilidad de la que más votos tiene, ¿eh? Es al revés. En una empresa, cuando se equivoca el cadete, la culpa la tiene el gerente. Claro. En la política, cuando no hay unidad, la culpa es del que tiene más votos, no del que tiene menos votos, ¿eh? Es que, si no sos liberal, si no sos competitivo y pensás que porque vos tenés más votos, tenés que mandar, es al revés. La humildad es lo que te enseña la conducción. Sí, y si no, aprendan del Papa. ¿Qué querés que te diga? Que es el Papa y es humilde. Te voy a tirar 2 nombres en este camino de la unidad del peronismo para ver por dónde va perfilando tu idea. Sergio Massa y Roberto Labaña. Bueno, yo creo, la verdad que creo que hay algunos candidatos que somos buenos. Sabe que nosotros también somos candidatos. Creo que Labaña es un buen candidato. Creo que el compañero Massa es joven, puede ser un buen candidato para la provincia. Creo que Cristina también puede ser una muy buena candidata para la provincia. Creo que si está resuelto el tema de la presidencial, Cristina gana la gobernación sin ninguna duda. Ahora, si deja abierta el tema de la presidencial, no, va a perder. Porque ningún intendente va a permitir que haya, como vos dirías, un gobernador kirchnerista y un presidente kirchnerista, ¿no? Como vos dirías, no como digo yo. Claro. Es obvio. A mí me habla. O sea, la fórmula debería ser para candidato a presidente alguien bien representativo del Partido Justicialista y para la gobernación de la provincia de Buenos Aires sí el apellido Kirchner. Yo creo que podría ser, porque ahí gana seguro, porque un intendente va a tener un Kirchner de gobernador y uno del Partido Justicialista en la presidencia, de acuerdo a tu lógica. Para mí son todos peronistas, pero bueno, no importa, para que nos entendamos lo que estamos hablando. Lo que es impensable es que vos vas a hacer una fórmula. Cristina Kicillof, Cristina gana la gobernación, después gana la presidencia y queda Kicillof de gobernador. Entonces Cristina presidente, Kicillof gobernador, y entonces el intendente de la matanza de que se disfraza. La pregunta... Eso es una estupidez. Los que piensan eso, te vuelvo a decir, son los mismos que no saben diferenciar un retito de una factura. Entonces, creen que el poder es hegemónico. El poder es el consenso, muchachos, construir entre todos como enseñó, pero... ¿Te lo imaginás a Axel Kicillof acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en la boleta o no?
No, querida, ni lo me lo imagino ni lo quiero. Date en broma. Date en broma. ¿Y dónde está el límite de la unidad, Guillermo? Nada, querido, Nada, somos todos. 44 millones contra 1000 familias. Perfecto. La Esa verdad, claro. explicarle a los radicales esto, lástima, ¿viste? No hay manera que entiendan estos radicales, pues, porque son radicales, pero si no, ¿Qué es estarían también. ¿Qué es la baña, Guillermo? ¿Es radical, es peronista? ¿Qué es la baña? La mejor definición me la dio Dualde a mí, me dijo, para los radicales radical, para los peronistas peronista. Fue nuestro ministro de Economía, y no tenga duda que hizo una muy buena gestión. Después hubo diferencias, pero hizo una muy buena gestión. Fue un muy buen ministro de Economía de Dualde y fue un muy buen ministro de Economía de Kirchner. La baña... Algunos se olvidan que se fue en el 2005 la baña, ¿eh? Claro. Sí. Ah, Después del pago del y FMI. Kirchner asumió en el 2003. Claro. Sí. La baña igual acompañando, no liderando, ¿no? Es el ministro, sí. Lo estamos perdiendo, Moreno. Recordemos a Guillermo. Moreno, ¿nos Yo te escucha? escucho. Ah, ahí Sí, va, yo te escucho. Te escuché Ahí está. cortado. No, le preguntaba si Roberto Labaña acompañando o liderando. Pero ¿cómo? Si es el presidente, es el que conduce. Si yo soy presidente, conduzco yo. Claro. Si es la baña presidente, conduce la baña. No sé lo que me querés preguntar. No, si Labaña conduciría al PJ, al Partido Justicialista. Sí, Y él va a conducir, si es presidente, no hay ninguna duda. No Bien. sé si tiene vocación partidaria, Bien. pero sería un muy buen gobierno, también no hay ninguna duda, acompañado por todo el peronismo. Bien. Yo creo que es un buen candidato. La foto hoy de Labaña y Pichetto es una muy buena foto. Me parece que vamos en una buena, también yo lo dije hace mucho tiempo, una fórmula Pichetto-Cristina sería muy interesante. Pensá Porque que... el que te vota Pichetto, el que no vota Cristina, y vota Cristina, el que no vota Pichetto, eso es una fórmula. No poner dos iguales, eso no es una fórmula, es un matrimonio. Claro. ¿La ves a Cristina bancando a Pichetto como candidato? ¿Sí? ¿Qué problema es? No, te pregunto si la ves. Sí, ¿qué problema? Sí. Moreno, ¿Qué la verdad es problema? Y que... dentro del peronismo, querida, la segunda verdad del peronismo, dice, somos un movimiento nacional y popular. Todos aquellos que armen una secta son contrarios al movimiento nacional y popular y por lo tanto no son peronistas. Vos andás pensando dentro de nuestras filas los que armaron sectas. Sí. Y hay que reeducarlos, ¿está bien? Para que dejen de ser sectas. Y para eso estamos los mayores que tenemos que aplicar los correctivos del caso. Bueno, es un placer, la verdad, discutir e intercambiar con Guillermo Moreno. Me quedaría por el resto del día. Solo una pregunta, si con esto de secta te referís a los pibes de la cámpora, supongo, ¿no? No, en general, no, esos son, mira, tienen la edad de mis hijos. No, de ninguna manera. Bueno, No, en general, estamos hablando de sectas, si hay sectas que se han armado de gente mayor. Perfecto, Y perfecto. hay que empezar a pensar también en el trasvasamiento generacional, ¿eh? Bien. Claro, eso. Todos los que ya vamos llegando a los 64, 65, los pasamos, ya es hora de que empecemos a entregar las antorchas. ¿Está bien? Genial. Eso es lo que pedía Perón con el traspaso generacional. Lo empezamos a hacer para los próximos 4 años. De verdad, agradecemos muchísimo este contacto y esta lectura política general con nosotros y los oyentes de FM La Patria, ¿no? Te mando un abrazo y gracias por el llamado, chicos. Hasta luego.